Esta madrugada y desde una avioneta, fueron arrojados volantes en Culiacán, en los que relacionan al gobernador del estado Rubén Rocha Moya, con la facción del cártel de Sinaloa que lideran los Chapitos. Al frente de los volantes están los rostros de varias personas a quienes señalan de pertenecer al cártel de los Chapitos, con imágenes de integrantes del grupo criminal, pero también del gobernador Rubén Rocha Moya, así como del alcalde de Badiraguato José Paz López Elenes, y del secretario de gobierno electo el senador Enrique Insunza Cázares, a quienes señalan de cometer levantones, homicidios, secuestros, cobro de piso, despojo de propiedades, fraudes inmobiliarios, huachicol y narcomenudeo entre otros delitos. Los conoces, denúncialos, cita el volante con los teléfonos de la Sedena y Marina, y los rostros de Iván Archibaldo Guzmán Salazar el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar el Alfredito, y Joaquín Guzmán López, a quien le colocaron el apodo de El Traidor. También aparecen Óscar Noé Medina González el Panú, José Ángel Canovio Insunza el Güerito, Alan Vega Mendoza el Alacrán, Jorge Canovio Insunza el Bronto, y Víctor Manuel Barraza Pablos el 40, señalado como jefe de plaza en Mazatlán. Jorge Octavio Cortés el Acapulco, a quien señalan como el socio inmobiliario del cártel, José Raúl Núñez Ríos el Lic compadre del 40, Sheila Paola Urías Vázquez esposa del Lic, el Pillí, y Lidia Vanessa Gurrola Peraza apodada La Zapa. El youtuber Marquitos Toys a quien apodaron El Llorón, Víctor Manuel Barraza Rivera alias El Canas, padre del 40, Jimmy Fernández, y José Paz López Elenes, a quien señalan como el compadre títere de Iván. Al final de la lista están el gobernador Rocha Moya a quien apodaron El Padrino, y Enrique Insunza Cázares, a quien le colocaron el mote de narco violador. En la parte posterior de los volantes aparecen acusaciones de actos delictivos por parte de este grupo, entre los que acusan desaparición forzada, cobro de piso, extorsiones, robo de vehículo y de financiar campañas políticas. Los volantes fueron dejados en diferentes puntos céntricos además del Tres Ríos. Al final invitan a la sociedad a crear un frente unido y denunciar, para restaurar la armonía en las comunidades y recuperar la paz que les han robado. En Sinaloa los enfrentamientos entre los Chapitos y Mayos se han ido recrudeciendo desde el pasado 9 de septiembre, y desde la tarde de ayer jueves, se incrementaron los combates en Mazatlán, con una serie de levantones y enfrentamientos entre estos grupos en la zona rural de ese municipio. Hasta ayer jueves sumaban 107 homicidios dolosos y más de 120 desapariciones forzadas en el estado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. En otra información, respecto a los acuerdos, pactos y traiciones de los Chapitos, el youtuber Ocran Leaks, a quien se le ha señalado de ser Damaso López Serrano el Mini Leak, reveló en su más reciente podcast que los Chapitos pactaron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para entregar a sus más cercanos colaboradores, y la cereza del pastel fue el Mayo Zambada. En el episodio 35 de su podcast titulado Cooperación de Ratón, Kiki Ninini, de acuerdo con Ocran Leaks, la cooperación de los Chapitos con el gobierno de Estados Unidos se gestó desde hace tiempo, y comenzó con una carta que envió el Chapo Guzmán a sus hijos, donde les indicaba las acciones a seguir para concretar los acuerdos que pudieran beneficiar a los Chapitos. Es así como, según Ocran Leaks, se dio la extradición de Ovidio, quien inmediatamente comenzó a negociar con el gobierno de Estados Unidos la entrega voluntaria de su hermano Joaquín. Mientras esto sucedía, los Chapitos comenzaron a entregar a sus colaboradores, como fue el caso de Néstor Pérez alias el Niní, a quien incluso intentaron asesinar en el penal del Altiplano, señaló Ocran Leaks. Los Chapitos habrían entregado a sus colaboradores y al Mayo Zambada, con la finalidad de reducir sus sentencias y convertirse en testigos protegidos, en este caso Ovidio y Joaquín. Ocran Leaks concluye que aquellos que tanto pregonaban traición y señalaban a otros de ser sapos, resultaron ser eso que tanto señalaban. Pocos eventos han generado tanto asombro como la reciente colaboración de tres de sus figuras más notorias, Ovidio y Joaquín, ambos líderes de la organización, y Néstor, jefe de Tolerospis. Obviamente le hicieron caso al papá y negociaron un buen acuerdo. Así Ratoncito ya no peleó la extradición y aceptó que se lo llevaran, ya con un acuerdo con la fiscalía desde que él estaba en México. Y todo lo de los amparos para que no lo extraditen, todo eso es un show. Todo eso es como dice la carta, para que nadie sospeche nada y crean que él estaba peleando para que no lo extraditaran. Ahora bien, ustedes han escuchado que el gobierno de Estados Unidos salió a decir con la entrega de Joaquín que tenían más de un año en conversaciones, pláticas y negociaciones. Bueno, pues eso quiere decir que ya estaban colaborando con el gobierno de Estados Unidos desde antes de que extraditaran a Ovidio.
El primer peón que sacrificaron los chapitos, o sea que lo entregaron, que era de su gente, fue Heriberto, que lo agarraron en el Atorón. Aquí les voy a mostrar en la pantalla cuando lo detuvieron. En tercer lugar, tenemos este video para que vean otro de los positivos que han dado. Ingratitud, la moneda de cambio de los chapitos. La captura de Néstor Isidro, el Nini Pérez, no fue casualidad, sino una traición interna en el cártel de Sinaloa, dirigida por los chapitos. Según informantes de la DEA, la agencia obtuvo información clave sobre su paradero en Nabolato, Sinaloa, gracias a la cooperación de Ovidio Guzmán, quien tras su extradición a Estados Unidos, optó por ser un delator, lo que demuestra cómo estas capturas son facilitadas por los propios líderes criminales. Los chapitos han establecido un oscuro patrón. La lealtad de sus subalternos se paga con cárcel o muerte. Muestran que la traición es la norma. Numerosos operadores han sido brutalmente sacrificados y sus familias despojadas de los bienes acumulados en su carrera delictiva. Esta dinámica expone la falta de principios de los chapitos y la complicidad de las autoridades mexicanas, los cuales se benefician de estas traiciones internas, eliminando a quienes saben demasiado sobre los vínculos entre el gobierno y el narcotráfico. Las señales de deslealtad son evidentes. Es solo cuestión de tiempo para que los operadores comiencen a reconsiderar su lealtad a los chapitos antes de convertirse en las próximas víctimas de su ingratitud. Bueno, pues ya lo vieron, como ya lo habíamos avisado aquí desde hace mucho, los chapitos entregaron a Nini para hacer puntos con el gobierno de Estados Unidos y soporten las porristas que no lo aceptan. Así que por eso es que les digo que va a ser un cochinero, porque Ovidio, claro que va a hablar de sus hermanos y de todos sus negocios, al igual que Joaquín. Van a hablar del Panu, de José Ángel, de Javier León, de Jorge Caro, de los amigos de su Tolerospis, de sus enemigos obviamente, de gobierno y del gobernador más que nada. Como ya les dije, ¿qué pasó con la cadena? Los chapitos pusieron al Nini, el gobierno no cumple lo que les prometió de renunciarlo, lo capturan. Los chapitos intentaron darle la renuncia al Nini en el altiplano y eso está 100% confirmado. Su cabeza tenía precio. ¿Por qué creen que Nini lloraba porque lo llevaran a Estados Unidos? Pero todo el mundo afirmando lo que decía la nota de voz que sacó Piyuy en su corrido que se hizo Néstor, que dice que está al 100 con los chapitos y que bla bla bla. Todo eso eran puras mentiras. Claro que el Nini decía eso y lo va a seguir haciendo. Él también para hacer su estrategia y que no le renuncien a toda su familia. Y no hablo de su mujer, hablo de su mamá, papá, hermanos, qué sé yo, etcétera. Pero como les digo, la cadena sigue. El Nini va a hablar de toda su gente, del 27, del Pilli, del Piyuyis, de Narquitos Toy, del Ramos, del Flaquito, absolutamente de todos. Y con el tiempo me van a dar la razón. Uno más de los positivos que le sirvieron a los chapitos fue que Joaquín se entregara al gobierno de Estados Unidos en julio del 2024. Y por último, el positivo más grande de todos, los que pudieron haber hecho los chapitos, entregarles al Yoma como regalo a las agencias de seguridad estadounidenses en El Paso, Texas. Muy bien. Pues estas son unas de las cosas que han hecho los chapitos en su papel de colaborador con el gobierno estadounidense. Y como ya los vieron ustedes al principio de este episodio, donde se señala que Ovidio, Joaquín y Néstor están por firmar sus acuerdos de culpabilidad. Los que decían que no soportaban a los dedos y que renunciaban informantes de la DEA junto con sus familiares, porque son muy hombres según ellos, vean cómo terminaron, como la gran mayoría, hablando y peleando por ser el mejor colaborador del gobierno de Estados Unidos. Por favor, háganles buenos corridos, porque como se los dije, hace meses ya son parte del Telcar de los sapos y por lo visto van ascendiendo rápidamente.